Saludos, estimados compañeros y profesor Fran Eduardo Rivas. Es un honor continuar con estas disertaciones en el cual se va a abordar caso práctico, el segundo, con relación a un conflicto en el cual hay que gestionar. ¿El conflicto será positivo o negativo? ¿Y qué es el conflicto? Recordar, citando a Munduate y Ganassa y Alcalde de 1993, ellos señalan que el conflicto forma parte de la vida, forma parte de la dinámica de los seres vivos y por ende en donde se encuentre en un espacio organizado como lo son las organizaciones, allí se va a encontrar. Y se da en todos los niveles, desde lo intrapersonal, en la dinámica de las relaciones interpersonales, intergrupales, intragrupales, sociales. Y es entonces todos estos niveles de estas relaciones que se generan discusiones, insatisfacción, que se generan conflictos de autonomía, de control, de presupuesto, de cambios, de los cambios que se dan y que ponen a prueba nuestras capacidades como seres humanos para resolver cognitivamente, afectiva y conductualmente los retos de la vida. He allí, como tenemos a Benítez y Medina y Munduate, 2011, ellos han analizado el conflicto desde dos perspectivas, una la negativa y una positiva. En la negativa, el conflicto es limitante, es perjudicial, no permite el avance ni el progreso de la organización y de quienes la conforman. Mientras que en la perspectiva positiva es todo lo contrario. Ahora bien, el caso que tengo particularmente es una disputa que se genera por recursos limitados. ¿Qué quiere decir? Bueno, en dos departamentos, uno de marketing y uno de ventas, están compitiendo porque el presupuesto se ha reducido y cada uno está argumentando que su área es prioritaria. El clímax es una rivalidad que está afectando los proyectos conjuntos, generando retrasos. Y el psicólogo organizacional se genera o se plantea estas preguntas. ¿Cuál sería nuestro rol? ¿Cómo puedo o cómo se podría gestionar la situación del conflicto y post-conflicto? Como estudiante del octavo semestre de Psicología Organizacional, pues tenemos ese reto. Vamos a ver la siguiente. El rol del psicólogo organizacional sin duda va a ser aplicar los conocimientos científicos y las habilidades y competencias blandas que se tienen como profesional. En este caso, vamos a manejar dos aspectos. Uno, en el que tiene que ver con la parte funcional y otro, el que tiene que ver con la parte de cualidades y rasgos propiamente del rol del psicólogo. En este caso, funcionalmente, hay que realizar primero una evaluación y diagnóstico, en la cual, como tenemos en el apoyo audiovisual, Víctor 1991 plantea que es importante analizar la personalidad de los participantes o involucrados en el conflicto, los vínculos que hay entre ellos, la naturaleza y el origen del conflicto, los objetivos que persigue cada parte, el clima organizacional existente y con qué criterios deberá abordarse el conflicto. Si no hay una evaluación, no voy a poder identificar o determinar, que sería la primera fase, determinar, identificar qué es lo que está ocurriendo con lo relacional, con lo estructural. Luego vamos en la parte de los estilos de gestión. Hay diferentes estilos, pero es muy importante, como dice Lee en el 2008, que es útil el estilo de gestión del conflicto porque él nos va como a orientar, él nos va a enmarcar o nos va a dar un parámetro en el cual yo considero que el pertinente para mí es el del compromiso, el cual, definido por Rain y Bonoma en 1979, es un estilo donde
los intereses de ambas partes que están involucradas en el conflicto logren encontrar un punto intermedio, cediendo algo en su posición para poder tomar una decisión mutuamente aceptable. Y es allí, yo no voy a saber qué estilo de gestión y más adelante lo que continúo, métodos para lograr estos acuerdos sin primero tener un diagnóstico. En este caso, los métodos para lograr los acuerdos, a mí particular, la mediación sería el método, el cual implica, según Zúñiga y González en 2011, interceder por alguien o también, en este caso, por varias personas. Puede ser interpretada, como interponerse entre dos o más personas que formen parte de un conflicto con el fin de lograr un acuerdo. Muy bien. Con eso, listos por esta diapo, entonces pasamos a la siguiente. Desde el punto de vista ya personal, estos rasgos, cualidades o habilidades intrapersonales, teniendo en cuenta esa clasificación de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la parte intrapersonal y la parte interpersonal. En este caso, en cuanto a la gestión del conflicto, el rol del psicólogo organizacional tiene que tener neutralidad, debe ser imparcial, no debe justificar el comportamiento inadecuado que se desarrolle de alguna de las partes. Por lo tanto, esa parte científica, sin sesgos, sin prejuicios, sin estereotipos, sin etiquetas, con una objetividad, que sería el segundo como parte de la neutralidad, el profesionalismo, que sin duda va a ser justamente el cumplimiento de la ética, donde se rescaten siempre los principios y los valores en el cual se resguarde el respeto y la integridad de la organización, de los implicados en el conflicto y de nosotros como profesionales. Percibido con capacidad para manejar cuestiones delicadas y difíciles con sentido de equilibrio. Ahora, hay que tener técnicas de comunicación efectivas en el cual se pueden destacar las siguientes. 1. Poseer habilidades de escuchar, en la cual, para poder determinar, como se vio en la evaluación y luego en el proceso de desarrollo de intervención y en toda la fase, antes, durante y después, que sería el post-conflicto, hay que estar muy atentos, hay que demostrar con una postura no verbal y verbal, en este caso más lo no verbal, nuestro contacto visual de mucha atención, sin cruzar los brazos, con una postura, con la afirmación, sin el hecho de estar confirmando que alguien está de acuerdo, con una suave sonrisa o con una disposición amable, donde hay total escucha, concentración y atención a todas las partes, a cada quien en su lugar, en su momento. Luego, dejar opinar y hablar para atenderse. Y mostrar el interés no verbal, que es lo que acabo de explicar. La reformulación, que es un reflejo, una técnica cognitivo-conductual en el cual nosotros vamos a utilizar con nuestras palabras el feedback o digamos como la interpretación de lo que quiso decir una parte para poner lo que yo entendí de lo que me dice y para que el otro vea de otra manera lo que quiere decir. Es como ser una especie de traductor, pero en este caso el lenguaje, el mismo idioma. En el caso de resumir los puntos, bueno, al final de tener todo lo compartido, todo lo expresado, todo lo ocurrido en la dinámica, tanto en la fase de evaluación, que es la primera, y la de diagnóstico, y en el proceso o en el desarrollo, siempre va a ser importante ese feedback final, en el que se hace un recuento de todos los puntos, de todo lo que se ha recabado, de todo lo que se ha percibido, de todas las partes, con el propósito de tener orden, de tener la información clara, porque la comunicación va a ser fundamental para la solución relacional del conflicto, en el que ambas partes se puedan comprender y se llega a ese punto intermedio, como lo establecimos en el estilo anterior de abordaje. Muy bien, con eso listos por esta diapositiva. En diagnóstico y evaluación, como fase o como paso 1, voy a mencionar lo que he conseguido
que me parece bastante útil. Entre ellos tenemos, primero, el tener en cuenta un conjunto de técnicas. Técnicas que se van a aplicar desde el punto de vista estructural, técnicas que se van a aplicar desde el punto de vista funcional. Es allí, en la parte estructural del diagnóstico, encontramos un análisis de interdependencia de roles, en el cual está el mapeo de flujos colaborativos usando la matriz RACI, que es responsabilidad accountable, consulted, informed, y la identificación de cuellos de botella en procesos compartidos. Disculpen que siempre se me mueve la cámara por acá un poco. Evaluación de diseño organizacional. Vamos a hacer un cuestionario de clima laboral OCAI de Cameron King 2011 o escala de estrés de rol de Rizzo et al. En 1970 adaptado al contexto. Luego, en la evaluación psicosocial, que ya es lo relacional, vamos a hacer entrevistas semiestructuradas en el cual se puede aplicar no solamente la recopilación de información verbal, sino la no verbal con la observación. En este caso, es semiestructurada para que pueda haber una flexibilidad en la entrevista y se pueda expresar con apertura, con preguntas abiertas, en esa dinámica de continuo intercambio de los interlocutores implicados en el conflicto. En este caso, tenemos un protocolo basado en el modelo de Lazarus y Folman en 1984 para evaluar las percepciones de estrés que están teniendo. Las técnicas de incidentes críticos, si ha ocurrido, ¿verdad?, en estos conflictos recientes que no se está generando producción, hay retraso, como lo plantea el caso hipotético. En la observación sistemática, ¿verdad?, que tenemos un registro conductual de las interacciones en las reuniones que se están teniendo conjuntas, usando categorías VARS de Biarvioli, Ashorek, Rating, Scales, y análisis de comunicación no verbal mediante sistemas FATS de Edman y Friesen 1978. Instrumentos psicométricos, que esta parte cuantitativa pues siempre va a ser de gran apoyo. Test de estilos de negociación de Thomas Kliman 1974 y cuestionario de conflictos organizacionales de Rain 1983. Todo esto nos puede llevar a nosotros a tener una impresión diagnóstica o un diagnóstico en el cual se van a determinar realmente los puntos, las causas, que normalmente en un fenómeno no es unifactorial. Hay una cierta tendencia a que siempre estamos en un contexto complejo, multifactorial. Es allí, entonces, tenemos factores estructurales donde está el diseño organizacional, como un diseño que puede estar de manera competitiva, en el cual se pueden establecer sistemas de incentivos que premian resultados individuales sobre los colaborativos, y eso va a generar justamente una disputa, un conflicto, ambigüedad procedimental, en donde hay falta de criterios transparentes con respecto a la distribución presupuestaria. No se sabe qué puede estar pasando allí, que hay este recorte de presupuesto y está colocando o generando como efecto secundario, o está generando, no como efecto secundario, está generando como efecto conflictos o problemas. En este caso, en estos dos departamentos. Luego tenemos estrés de rol, que tiene que ver con esas exigencias contradictorias entre funciones operativas y colaborativas. Luego tenemos factores psicológicos, en los cuales tenemos el comportamiento individual, donde puede haber el sesgo de confirmación, distorsiones cognitivas, en el cual la persona tiene una percepción basada en sus creencias, basada de manera totalmente subjetiva, y lo que está percibiendo lo interpreta a su conveniencia, a sus premisas. Es allí donde la percepción selectiva le da prioridad al departamento, como lo plantea en el caso. No, mi departamento tiene la prioridad. Y no están viendo más allá de una manera más objetiva lo importante que también es el otro departamento. Los estilos de comunicacionales son disfuncionales. Hay un uso del lenguaje que puede ser confrontativo en negociaciones. Y lógicamente el conflicto va a generar o podría formar un desequilibrio en la funcionalidad, en la parte afectiva. Si lo afectivo se desborda, pues esas habilidades cognitivas se pueden ver alteradas, no hay casi autorregulación, y por ende la comunicación puede ser agresiva, confrontativa, irrespetuosa, impulsiva, la impulsividad. Y bueno, tenemos lo que es el burnout operativo,
que es la carga laboral que se está incrementando por esta competencia que no existía anteriormente. Entonces, estos pueden ser los factores que se pueden conocer luego de una evaluación, luego de un diagnóstico, por medio del psicólogo organizacional con su rol de investigación, con su rol científico y con esas capacidades y habilidades, como lo vimos, blandas. Ahora muy bien, pasamos a la siguiente. En cuanto a las técnicas de intervención, esta frase que dice la mediación laboral debe enfocarse en restaurar la comunicación más que en la mera distribución de recursos. Y es allí donde, como vemos, pone de manifiesto el problema que hay. Hay un problema que se enfoca en esa distribución, esa recompensa material, y no están pensando en ese clima laboral, en ese tiempo de calidad, en ese tiempo donde está su vida y no es de bienestar, por estar en un conflicto sesgado, donde hay una distorsión cognitiva desde el ego y bueno, se genera esto. Por eso lo importante es restaurar la comunicación para que haya una buena relación y se pueda comprender realmente cuál es la causa, si la causa está fuera de los departamentos. Es estructural. La relación de ellos no tendría por qué colocarse en un problema. Al contrario, ser un equipo y poder indagar justamente de manera clara con superiores, con otra dinámica que pueda estar involucrada desde el punto de vista de otro personal, para poder entender, para poder buscar las soluciones. En este caso, para solucionar el conflicto netamente con ellos, tenemos una mediación transformativa por Bush y Folder, en el cual tenemos una fase 1 que es de reconocimiento mutuo. Técnicas de reencuadre narrativo mediante círculos dialógicos. Aquí, hablar de mediación, hablar de buscar solución a la comunicación, sin lugar a dudas es poner en práctica la comunicación, en el que cada quien pueda generar. Cuando hablamos de un reencuadre, hablamos de cambiar la manera de ver, cambiar la forma de interpretar las cosas, de ver las cosas, de darle significado, y a partir de allí, al cambiar el significado que le damos, pues nos vamos a sentir diferentes. Por eso el reencuadre narrativo, y que solo se va a generar por medio del diálogo entre las partes. Por supuesto, siempre con el psicólogo como mediador, en tal caso de que pueda surgir un inconveniente por no tener esas habilidades, justamente alguno de ellos, desarrolladas con el tema de la comunicación, de tener los términos adecuados, la parte de la regulación emocional. Tal vez pueda haber un quiebre en ese momento y hay que generar una contención emocional adecuada. En cuanto a la fase 2, la reestructuración colaborativa, tenemos diseño de presupuestos participativos usando métodos Delphi. Dalkey y Halmer en 1963 menciona: es una matriz de priorización LA Software adaptado a objetivos compartidos. Entonces se pueden establecer desde el punto de vista de reestructuración colaborativa dos diseños, uno de diseño de presupuestos participativos usando el método Delphi y el otro una matriz de priorización que se va a adaptar a los objetivos compartidos y no a una competencia, no a compensar a un solo departamento. En cuanto a la intervención sistemática, Shane 1987, tenemos el rediseño procedimental que tiene que ver con la creación de comité interdepartamental con representación paritaria. Es muy importante entender en la comunicación el lugar que ocupa el otro, la función que tiene el otro, lo valioso, lo significativo, y que un departamento sin otro va a ser afectado. Si hablamos de marketing, hablamos de todas esas estrategias que tienen que ver con la publicidad, que tienen que ver con otra forma de vender antes de hacer como la función directa de venta del producto o servicio. Es el marketing quien va a llegar primero al público. Con estas estrategias, de hecho, psicológicas, para poder estudiar el nicho de mercado, para poder darse cuenta de qué manera llegar al público, de qué manera llegar al potencial cliente. Y son estas estrategias de marketing las que van a aumentar las ventas.
Sin el marketing no hay ventas. Ahora, puede haber muy buen marketing, pero si no hay un buen funcionamiento en la parte de ventas, entonces de nada sirve que estén los potenciales clientes si no tenemos excelentes vendedores. Si los vendedores quieren eliminar a marketing o marketing quiere eliminar a ventas, sencillamente están hablando de invalidar o de perjudicar realmente a la organización, porque perdería al final todos con el disminuir las ventas por uno o por otro departamento. Ahí me extendí un poco, pero bueno, me metí en el caso hipotético desde el punto de vista personal, reflexivo, interpretando. Y entonces, bueno, tenemos en el rediseño procedimental la creación de comités interdepartamental, que ya lo mencioné, y la implementación del sistema OKR, Objective and Key Results, con 30% de objetivos compartidos. Aquí se busca crear equipo, aquí se busca generar una unión, aquí se busca fomentar lo colaborativo. La participación de ambos es relevante y eso es uno de los objetivos principales como mediador. Como es imparcial, ninguna de las partes es más que la otra, al contrario, cada una es muy importante y relevante, pero de manera única, cada quien cumpliendo con sus funciones y que a su vez ambas se retroalimentan y se benefician de ambas. Luego tenemos a la B, la capacitación, que tiene que ver ya con lo relacional, capacitación en inteligencia colaborativa, de nuevo. Taller de comunicación no violenta, aquí estamos hablando de psicoeducación, de capacitación y simulaciones de negociación basadas en intereses. Muy bien. Por este lado entonces estamos listos con esta diapositiva. En cuanto a la gestión post-conflicto, Coleman era el 2014. Tenemos 4 puntos. Sistema de monitoreo relacional mediante encuesta, NPS, Net Promoter Score, adaptado a una colaboración interáreas. Tablero de balance scorecard con indicadores de clima laboral. Y por último, un programa de mentoría cruzada con rotación temporal de personal clave. Es tal vez una de estas ideas con el tema del diálogo, de poder entender esa interdependencia, no colocado en las diapositivas. Con la psicoterapia gestal utilizaría la estrategia de la silla vacía, pero en este caso sería intercambio de roles, no estaría vacía. Y cada uno asumiría el rol del departamento contrario para justamente cada uno pueda hablar de las funciones que tiene, pero asumiendo como tal el rol, olvidándose de su posición, esa parte de implicación en la que se arraiga de manera intransigente y poder hacer un insight, un cambio de conciencia, de darse cuenta más allá del sí mismo y entender al otro y colocarse en el lugar del otro y poder comprender desde el punto de vista personal, humanista, el lugar y el potencial que cada departamento y que todos los que trabajan y laboran allí requieren para poder continuar sus trabajos y que más bien este presupuesto ojalá y pueda solucionarse lo más pronto posible y mientras eso se soluciona ellos como, como departamentos y como personal se encuentran en un mejor clima y desde capacidades psicológicas, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, de la comunicación, puedan gestionar este conflicto con herramientas. Entonces, con eso estaríamos una mentoría, una relación continua para verificar, para evaluar cuantitativa y cualitativamente cómo continúa ese logro. Y así tenemos un equipo el cual los mejores profesionales están en cada área a la disposición, como son el marketing y las ventas. Un ejemplo aquí un poco más vivencial, asumiendo el protocolo. Luego tenemos, pasamos más adelante, continuamos a la siguiente. Con relación a las referencias, dos fuentes principales
en la mayoría del porcentaje utilizado en esta disertación es Casales, en una de las dos lecturas recomendadas por el profesor en 1995. Casales, lo que tiene que ver con el conflicto de las organizaciones y las técnicas de mediación como estrategias de solución. Y Razzónico y Linares en 2017, que plantea lo que es en su trabajo las estrategias y métodos para la gestión y resolución del conflicto en las organizaciones, ORP 2017. Luego tenemos sin lugar a dudas lo que es el avance de la tecnología, la inteligencia artificial como asistente generado por Perplexity 2025, en el cual he fundamentado las diferentes revistas y trabajos para dar respuesta a este trabajo, a este caso práctico. Muchas gracias.